grupos, facciones, tanto a los que se sienten afectados porque ya no tienen el privilegio de robar, como a los conservadores genuinos, auténticos. Les tengo que agradecer de que se han portado muy bien y que no han optado por la violencia. Y en tal clima, señor presidente, en el hipotético, remoto, pero no imposible, dado que usted nos plantea cuántos factores pueden incidir en el avance de un movimiento, a la hora que usted entregue el poder, nos dice, se retirará. Sí. Pero si hay una desviación, si hay una rectificación, si las condiciones internas, externas, obligan, como usted mismo lo describe, a tomar determinaciones que pudieran frenar, atenuar el movimiento que usted encabeza y que tiene tantos seguidores, ¿cuál sería su reacción, señor presidente? Te contestaría yo de manera sencilla, te contesto de manera sencilla. Mejor cambia de ejemplo. No, no deseo que eso suceda. No pienso que vaya a haber problemas en el futuro. Va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo. Estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del gobierno de Cedillo. No veo eso, la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos, ¿no? Como se dieron en un tiempo, tocó madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero. Veo un país que va a seguir progresando con su pueblo trabajador, excepcional, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más, porque esa es la grandeza de México, sus culturas. México es una potencia cultural en el mundo. No tengo duda de eso. Estoy optimista. Y nos faltan 4 meses, exactamente el 2 de junio van a ser las elecciones. Hoy estábamos viendo en la mañana de las elecciones de hace 6 años, se movía más el país, había más movimiento, incluso confrontación. Lo que pasa es que se olvida eso. Ahora está bien. ¿Por qué no le pides a... bueno, vamos viendo esta. Esta es la que salió ayer, ¿verdad?
Entre mayo del 19 y mayo del 23 nacieron 1.7 millones de establecimientos y murieron 1.4 millones. O sea, estamos hablando de 300,000, ¿no? Nuevos negocios. Y esto comprende la pandemia. O sea, salimos de eso. No alcanzo a ver, pero este es 20, 21, 22, pero el azul es, sí. Sí, 23. El azul es 23, sí es 20, 21 y 23. Sí, esto es 19, ¿no? Este es 20. Ah, sí. Los que quedan. Sí. Pero es evidente de que ha crecido la economía, de que hay empleos. Tenía mucho tiempo que no se tenía la tasa de desempleo que se tiene ahora, que es muy baja, 2.6, la tasa de desempleo. Esa es la más baja desde que se tiene registro. Entonces hay un ambiente completamente distinto y hay que agradecer a los adversarios que no son enemigos porque se han portado muy bien. Desde luego tiran la piedra, esconden la mano, pero eso pues es consustancial a la politiquería, no a la política. Siempre hay ataques, ¿no? Y hacen su trabajo. Me tocó revisar hace unos días cómo se portaron los medios en la precampaña, las menciones a las aspirantes y el aspirante, precandidatos, ¿no? Precandidatos. Y se ve a leguas de que sí tienen preferencia. Y dicen que no. Pero agarren una cadena, agarren Radio Fórmula. En ese estudio, creo que lo hace la UNAM, o la de Nuevo León, es el monitoreo, ¿no? Para el INE. Ah, yo me quedé en el almanaque. Pero véanlo, de todas formas, no hay problemas mayores, ya no hay la guerra sucia que nosotros padecimos. La campaña que me recetaron cuando fui candidato en el 2006 y en el 12, pero más la del 6. Peligro para México, peligro para México, peligro para México, día y noche. Esa sí fue guerra sucia. Ahora no.
equidad. No hay. Me estoy hablando de las campañas. Con relación al gobierno, ni hablar. Todos son ataques. Bueno, con excepciones honrosas. Pero tú tienes, Miguel, mucho tiempo en el periodismo y no tienes por qué contestarme, pero sí sabes de lo que está sucediendo. También por eso no podemos quejarnos, porque no es aburrido este tiempo. Pero con respecto a nosotros sí son ataques constantes. Sin embargo, veo, siendo objetivos, que para el tratamiento de la campaña es distinto, aun cuando las menciones en contra, que así se le distingue cuando se hacen los monitoreos de los candidatos, muestran con mucha claridad que hay preferencias, pero no de los periodistas. Un día vamos a hacer aquí una elección, voto libre y secreto, y directo. Y no, pero no es de los periodistas, es arriba. Aunque también hay periodistas libres, con un pensamiento independiente y contrario a lo que nosotros defendemos y proclamamos. ¿Ya? Pero eso es normal en la democracia. Entonces, nos da mucho gusto, Miguel, de que estés con nosotros, tú que eres un hombre sabio, sí, por el tiempo en que trabajaste y sigues trabajando en el periodismo. Miguel Reyes Razo, para los jóvenes, es un periodista que le tocó cubrir información de cuántos presidentes. Del presidente Echeverría para acá. Pero con el PAN no, ¿eh? No. Pues. Yo con el PAN no. Sí. Pero ya les platiqué una vez, pero lo voy a volver a recordar. Me llamó mucho la atención de que leo un libro de cuando escribía bien, Héctor. o no escribía mal, sí, Héctor Aguilar Camín, porque como decía también lo repito, un crítico ruso de la literatura rusa, criticando a Gogol, decía, ya usted no es lo mismo, porque el hombre que se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento, porque ya Gogol ya andaba en otras cosas. Entonces, Héctor, yo creo que le pasó eso, involucionó y fue perdiendo su imaginación y su talento. Y en un tiempo escribía bien. Y hay una novela que se la recomiendo a los jóvenes. ¿Quién sabe ahora qué me parecería si la vuelvo a leer, si la releo? Pero en su tiempo, cuando la leí, me gustó mucho.
se llama Morir en el Golfo. Y es la trayectoria del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina. Entonces, era un líder muy fuerte y al mismo tiempo querido en Madero, en Tampico, en Poza Rica, incluso dominaba hasta Tabasco. Todos los líderes de las secciones petroleras estaban alineados completamente a él. Y él empezó a promover mejoras para los trabajadores petroleros y se ganó la simpatía de muchos petroleros. Y al mismo tiempo fue adquiriendo poder. Era muy consentido de el finado Fidel Velázquez. Fidel Velázquez lo distinguía mucho. Y desde luego ponía autoridades municipales, tenía influencia política. Y pues es todo un personaje, ¿no?, de aquellos tiempos. Miguel le hace una entrevista larga. ¿No te acuerdas en qué año? Fue 1980, señor presidente. 1980. Pasé varios días con él allá en 80. ¿Cuántos días estuviste con Madero? él? Como una semana. Sí. O sea, estamos hablando de hace 44 años, 44 años. Sí, trabajaba yo en el periódico El Universal. En el Universal. Entonces le hace una entrevista que se publica en ese entonces y sale el libro de Héctor. Pasa el tiempo, llega Salinas, lo encarcelan, y ya con Zedillo me toca irlo a visitar a la cárcel. Yo era dirigente de un partido, porque me manda una carta diciéndome que ya llevaba tiempo en la cárcel y que era justo que le permitieran salir, que estaba enfermo. Y lo fui a ver. Entonces lo voy a ver con su hijo. No recuerdo ahora su nombre del hijo mayor. Y a ti te cuenta en la entrevista un asunto íntimo de su hijo. Y cuando estamos en la cárcel, estamos platicando y me cuenta a mí la misma anécdota, pero también yo ya sabía de la anécdota porque la había escrito Héctor en el libro. Entonces, ya salió de la cárcel, le ayudamos nosotros en ese entonces. Sí estaba enfermo, estuvo creo que en Cuernavaca y luego se fue ya a Madero, ya falleció. Y me encuentro a Héctor y le digo, oye, ¿cómo sacaste
el dato. Yo no había leído tus entrevistas, o no había leído la entrevista que le habías hecho. Es decir, le digo, ¿de dónde sacaste lo que está en el libro? Porque me lo acaba de contar él. Me contó la anécdota. Que por cierto, el hijo estaba apenadísimo. Joaquín se llama también, creo que el hijo. Joaquín. Y entonces Héctor me dice de las entrevistas de Miguel. O sea, su libro es pues historia, es literatura, ¿no? Es una novela histórica, vamos a decir. Pero muchas cosas del libro, que es muy bueno, independientemente de que en ese entonces también Héctor, ¿sí?, era muy amigo de Salinas, pero este es el personaje que tenemos aquí, Miguel, todavía levantándose temprano para venir aquí a las mañanas. Es historia del periodismo y un día lo vamos a invitar a que nos cuente cómo era el periodismo de antes. Y había muy buenos periodistas, muy buenos. Y sí, cómo no, el maestro Luis Espota, por ejemplo, sí, a su lado, Ayala Anguiano en contenido, Vicente Leñero, trabajé con él en Claudia, con Ayala Anguiano en contenido, con Espota en el Heraldo de México, cubrí el 2 de octubre de 68, ahí estoy en el libro de Elena Poniatowska, digamos, y gritaba Óscar Alarcón, que los maten a todos, comunistas tales por cuales y malnacidos. Pero Mario Santos Coy, que era el jefe de información y compadre de don Manuel Buendía, que también fue mi maestro y mi jurado en el Premio Nacional, junto con Martínez de la Vega, don Paco Martínez fue mi jurado también junto con don Manuel Buendía, 78, el Premio Nacional en Crónica, de la Ley de Méritos y Recompensas a Civiles que había promulgado el presidente Echeverría, que entró en función en 76, que lo obtuvo Jacobo Zabludowski, el maestro Martínez de la Vega, los hermanos Mayo, unos fotógrafos españoles, y el director del Siglo de Torreón, Jacobo de Juan Beltz. Ese fue el primer premio nacional promulgado por el presidente Echeverría. Así se distribuyó con esos personajes. Nosotros recibimos con el maestro Espota por trayectoria y por el jurado de don Manuel Buendía y del propio Martínez de la Vega, trabajando para el Universal, el Premio Nacional de Periodismo en Crónica. Pues cuando puedas, estás aquí con nosotros, siempre. Muchas gracias, señor presidente. Felicidades. Muchas gracias. Seguimos ahí, seguimos. Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Preguntarle sobre el tema del atentado contra la periodista de Tijuana, Yolanda Caballero. Ella había denunciado días anteriores unas presuntas amenazas de la alcaldesa Montserrat Caballero, y mientras la periodista estaba realizando una entrevista, su coche fue incendiado. Han circulado un video sobre esta agresión contra ella, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la periodista? ¿Que hay más información? Bueno, ya se actuó. Esto fue ayer al mediodía. Tengo la información que como a las 3 de la tarde se intervino la Secretaría de Gobernación, habló al gobierno de Baja California. Hay también un mecanismo de protección a periodistas. Ella está en ese mecanismo en el gobierno de Baja California,
La buscaron para ver su situación, para darle protección, tiene protección, manifestó que estaba bien. Ella en efecto está acusando a la presidenta municipal de Tijuana, con la que tuvo una discusión. No hay tampoco que sostener, ¿no?, como prueba esta denuncia. Hay que investigar. ¿Se va a mandar llamar a la alcaldesa por el tema de Lo está haciendo la Fiscalía, están investigando el caso. Lo importante es que se le está atendiendo, y ya en la noche la gobernadora estableció comunicación con ella, incluso puso un Twitter, a ver si lo buscas de favor. ¿Qué haría yo sin este equipo? También se dijo, presidente, entre los de Marina del Pilar. Marina del Pilar. No sé, no tiene la hora. Sí, hace unos momentos sostuve comunicación con Yolanda Caballero por la lamentable agresión sufrida en contra de su automóvil. Le ofrecí todo mi respaldo y apoyo para garantizar su seguridad. Instruí a la Fiscalía y solicité, debe ser la de protección, y solicité a la Fiscalía General del Estado que llegue al fondo del caso para castigar a quienes realizaron este cobarde acto. En Baja California, la libertad de expresión es un valor fundamental, por lo que como autoridad estoy comprometida a garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y la tranquilidad de todas y todos los bajacalifornianos. Esto es lo que... Parecía que trascendió que la vocería de la alcaldesa había dicho, presuntamente, que un medio de comunicación había publicado los acontecimientos muchísimas horas antes, y que se daba a entender como si la periodista hubiera inventado este atentado. Entonces, que era muy lamentable, decía la vocería, estas cosas, ¿no? Entonces, sí, hay que esperarnos. Yo conozco a la presidenta municipal de Tijuana, como a la gobernadora, y pues las considero mujeres íntegras, ¿no?, respetuosas de la libertad. Sí. No las considero capaces de un atentado contra nadie, pero de todas formas hay que hacer la investigación, hay que hacer la investigación, y como en todos lados, sí, hay confrontaciones políticas. Esto justo también por el tema de la extracción de datos de los periodistas que cubren las conferencias, un poco sobre esta situación, porque el día de ayer también se presentó que muchos periodistas nacionales y extranjeros recibieron otro mensaje de texto, pero ya, vía WhatsApp ya empezaron a mencionar que tienen más datos, no nada más lo que tenían, no sé, identificaciones y esta situación. Ayer el Mecanismo de Protección a Periodistas mencionó que iban a hablarles a los reporteros, no les han hablado, y también muchos están preocupados por el tema de que se hagan delitos financieros, porque además no sabemos además quiénes más tengan estos datos y puedan sacar créditos,
tarjetas bancarias y cómo se blindan los periodistas ante esta situación. Pues esa investigación está abierta y se le va a dar seguimiento y tiene propósito, en el caso de el hackeo o de sacar los datos personales de muchos de ustedes, pues es un asunto político, porque para sacar esos datos no hace falta la guacamaya, ¿sí? Era sacar los datos de aquí. Sí, aunque es un tema político, disculpe, pero pues al final los afectados No, claro, son los periodistas que al final una cuestión política es como, en peligro la vida sí, de muchas familias o de sí, madres, sí. de madres solteras periodistas que Sí, están sí, vulnerables con sus Sí, hijos. nosotros tenemos que cuidarles y cuidar a todos. Sí, nada más decirles que estamos viviendo temporada electoral y son tiempos de sopilotes, o sea, de gente que no tiene escrúpulos morales. Voy a repetir, fíjense lo que hizo el periodista famosísimo, ¿no? Independiente, premiado, sí, cuyo nombre es preferible olvidar, de sacar un reportaje, ¿no?, de un supuesto soborno en mi campaña del 2006, en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político? Sin pruebas de nada. ¿Y saben cuál es la materia de investigación? Me da risa porque otro periodista, queriéndolo proteger, dice, es que su reportaje va en signos de interrogación, no afirma, es una investigación. Imagínense un titular, es que no sé cuál fue su titular. A ver, búscalo, porque le puso signo de interrogación. Pero ¿quién sabe de los signos de interrogación? ¿Sí? El cártel de Sinaloa entregó $2 millones a la campaña de López Obrador en 2006, con signos de interrogación. ¿Cómo se lee? Entonces, pero su hipótesis, ¿no? Porque como es una eminencia del periodismo y es muy independiente, su hipótesis es ver si pueden los de la DEA intervenir libremente en asuntos de corrupción de otros estados. Entonces, en este caso, pues no pudieron, porque no tuvieron todos los elementos y se canceló la investigación. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Además es elemental. ¿Qué tiene que hacer la DEA investigando en un país extranjero?
es lo que él dice, no él, lo dice un exagente de la DEA que yo sostengo que sigue haciendo. Sí, agente de la DEA. Miren, ¿cómo se le llama esto? Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Signos de interrogación. O sea, no está firmando. Ando buscando al tonto que se lo crea. Este es un agentazo para hablar en plata. Regresando Un con mercenario. bueno, regresando con el tema. Entonces, ¿por qué se da eso ahora? Estamos hablando de la campaña del 2006. ¿Sí? Ponen al que le dieron el dinero como jefe de campaña. Yo no tenía jefe de campaña, creo que en ese entonces el jefe de campaña era Monreal. En el 2006 y en el 12 me acuerdo que pues estaba Tatiana, pero yo creo que era la vocería. Pero el que mencionan lo he visto como unas 5 veces. Sí, como 5 veces. Y no tiene ninguna relación conmigo. Nada. Tampoco. Entonces, es toda una invención. Ahora ya estoy descubriendo que estos fueron los maestros de Loret de Mola. En el género del montaje, les falta a ustedes llevar cursos, hay que irse a formar, ¿sí? En el conocimiento de cómo hacer montajes para el pseudoperiodismo, porque no tiene que ver con la ética ni con el noble oficio del periodismo, pero sí deja mucho dinero, o cuando menos se reciben premios. Entonces, no se angustien, nosotros vamos a estar pendientes. Lo importante es que nosotros somos incapaces de hacer cualquier acto de intimidación, llevar a cabo cualquier acto de censura, porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque tenemos ideales. Entonces, jamás haríamos eso. Quienes lo hicieron, pues vamos a estar nosotros pendientes de que no vuelvan a tener facilidades, ¿no? Porque a veces hay descuidos, pero ellos tenían para conseguir los datos de ustedes todo. No sabemos todavía, se está investigando. ¿Cuándo va a presentar la secretaria de Gobernación Cuando denuncia? tenga los datos. O sea, y ojalá y se consigan pronto.
Sí, saber si hay más datos personales de los periodistas que fueron, porque reciben llamadas de texto. Entonces es como el primer paso de algo que posiblemente durante un periodo electoral pudiera. Sí, el periodo electoral y tiene que ver mucho con la práctica del conservadurismo, de los fachos. Es como el dinero para dar con el crimen. Muchas veces lo recomendable es síguele la pista al dinero. Esas prácticas tienen que ver con el conservadurismo, con los fachos. ¿Ustedes tienen algún indicio de alguien que sea de la oposición que haya sido? Claro, yo dije de que Claudio X González, todos los que reciben dinero, ¿sí?, tanto de los grupos contrarios a nosotros como de las agencias extranjeras, que eso está probado, de que a la organización de Claudio, donde también está Lorena Mola, les dan dinero de organismos que dependen del gobierno de Estados Unidos. ¿Presentaría usted, el gobierno de México presentaría una denuncia mientras? Ya lo hemos hecho varias veces. Pero en este específico caso, por el tema de esta extracción de datos ilegalmente de periodistas, sí, contra esta oposición. Sí, yo creo que se va a investigar para saber quiénes son los responsables. Ahora sí, quienes resulten responsables, pero no debe de dejarse de investigar a estas gentes, porque se dedican a eso, a intervenir teléfonos. ¿Qué hace de periodismo? Porque eso no es periodismo. ¿Qué hace de espionaje? Lo de Mola. Pues estar grabando, ¿no?, conversaciones telefónicas. Es lo que hace la DEA, ¿sí? Es ilegal, pero pues todos ellos son posibles responsables. Además, están en contra de nosotros porque tenían el negocio de la venta de medicinas y el negocio de la venta de materiales médicos y otros negocios, y tenemos las pruebas. Y están muy molestos y por eso un día sí y el otro también son ataques, también sin fundamento, calumniosos, y se enojan cuando decimos que gana 2 millones de pesos mensuales, que los ministros ganan 700,000, pero Loret gana 200,000. Y esto lo digo porque la mayoría de la gente en nuestro país no lo sabía. Estas cosas estaban veladas, porque antes todo se tapaba y se veía normal. Estábamos hablando aquí de los buenos periodistas. Ninguno de esos periodistas a los que hicimos mención llegó a tener el capital que tiene Loret. Ahora sí que, ¿cómo lo hizo? ¿Quién pompó? Entonces el gobierno de México garantiza que tendrán seguridad los periodistas. Sí, sí.
Sí. en No, cualquier es nuestra momento. responsabilidad. No solo los periodistas, todos los ciudadanos. Es responsabilidad del Estado, del gobierno, garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Y qué límite le pone a la Secretaría de Gobernación para presentar esta denuncia ante la FEADLE? Porque se han hecho como... Pues cuando tengan los elementos, porque pues estamos enfrentando a mafias. O sea, no son cualquier cosa. Pero además fue que usted había dicho que la oposición, como en este caso, era extracción de datos, pero fue de un usuario de aquí mismo, de Palacio Nacional, Por eso, que se había... Por eso, si no hubo la intención de tenernos como nos tienen ahorita, hablando del tema, se aclara también. Aquí lo que deben de tomar en consideración, ojalá y tomen en consideración, es que nosotros no somos represores. Que no quepa ninguna duda de que nosotros no censuramos, que no espiamos a nadie, que no somos iguales a gobiernos autoritarios anteriores. Esa es una. Y dos, que tenemos como principio no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Si no actuáramos de esa manera, seríamos muy vulnerables. No se podría haber llevado al país a esta etapa de progreso con justicia. ¿Por qué? ¿Por qué avanzamos? ¿Por qué combatimos la pobreza? ¿Por qué logramos combatir la pobreza? Porque no permitimos la corrupción. Y si fuésemos nosotros corruptos, no podríamos combatir la corrupción. Entonces tenemos autoridad moral y eso nos da fuerza y nos da autoridad política para llevar a cabo cambios y decir basta a la corrupción y enfrentar a los corruptos. Pero eso no ha sido en vano, porque eso nos ha permitido ayudar a millones de mexicanos. Por eso me siento orgulloso y repito lo que decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, cuando esté en la investigación, cuando tengan datos, un informe, se les va a dar a conocer. No tenemos por qué ocultar nada. No somos iguales. Sí, simplemente saber quién los periodistas van a ser responsables. Al final de cuentas, cuando hay delitos financieros, tiene que haber un responsable. Sí. Y buscar al responsable, ¿sí? Y culparlo y castigarlo de conformidad con la ley. Y eso es lo que se está haciendo. Pero pues nos lleva tiempo. Hackearon a la Secretaría de Defensa.